¿Cómo le va, Jorge? ¿Cómo anda? Bien, bien. Como digo, siempre razonablemente bien. Hay muchos temas para conversar, pero yo le voy a dar piedra libre para que usted en 5 minutos, 7 minutos haga una presentación de la actualidad nacional. Si usted tiene algo preparado o si puede improvisar algo. Bueno, tengo algo preparado en el sentido siguiente. En cierto modo, la situación nacional está relativamente condicionada por los sucesos bolivianos. En primer lugar, desde el punto de vista ideológico, el presidente de Bolivia, un hombre de derecha, ultraderecha, ganó las elecciones y asumió hace 6 meses. Y a diferencia de Argentina, cuando empieza a aplicar los planes libertarios o liberticidas, se producen movilizaciones populares. Ya hubo varias con anterioridad a la que se están desarrollando ahora. Y entonces muestra la fragilidad de la famosa colonización cultural de la corriente libertaria, que destacaba el individualismo, el monotributismo, el arreglate por tu cuenta, que el Estado nada, ¿no es cierto? Es decir, pasó lo mismo, Bolivia ganó la derecha, inclusive ganó la derecha, y las expresiones opositoras contra la derecha desaparecieron de la Asamblea Nacional Boliviana. Acá no ocurrió eso. Acá, entre que se renueva parte de la representación parlamentaria en cada 2 años, la oposición al gobierno de Milei tiene una representación variada y numerosa. Allá fue directamente barrida. Y sin embargo se ha producido esta inmensa movilización popular, porque claro, empalma con un fenómeno que en Argentina se va a empezar a manifestar ahora, que es el impacto de la guerra sobre las variables económicas. Este es el gran tema de los titulares de los diarios financieros en el exterior, porque se ha producido una gran venta de títulos públicos, aumento de las tasas de interés, y existe el temor de que se derrumbe el mercado accionario, que está supervalorizado, extremadamente inflado, y por lo tanto podría ser una caída muy grande. Entonces el primer punto es ver qué impacto tiene esta movilización tan aguda de los trabajadores, los campesinos en Bolivia, en la conciencia popular en Argentina. El otro aspecto de la situación nacional que quiero desarrollar también es que el tema del día en todos los medios son las peleas al interior del gobierno. Pero nadie las logra explicar. Nadie logra explicar por qué Karina Milei se enfrenta con Santiago Caputo, qué liga a Karina Milei con la familia Menem, y qué separa a la familia Menem de Santiago Caputo. ¿Y qué pasa? ¿Son odios personales? ¿Se viene abajo un régimen por aventuras personales? En realidad, Argentina, y esto creo que la gran prensa nos lo ha destacado, ha entrado en un periodo muy importante en cuanto a privatizaciones y en cuanto a licitaciones para privatizar. Por ejemplo, ahora se van a abrir los sobres sobre la hidrovía. Se ha privatizado Transener. También se está privatizando el uranio. Y entonces lo que la prensa no señala es que detrás de estas peleas de grupo dentro del gabinete hay sectores económicos que apoyan a uno y otros sectores económicos que apoyan al otro en función de quedarse con esas licitaciones. Por ejemplo, hay una pelea muy dura con la hidrovía relativa a lo siguiente: el gobierno puso en las condiciones de la licitación que las empresas estatales no se pueden presentar
de otros países, los empleados estatales no se pueden presentar para el dragado y la dirección administrativa de la hidrovía. Bueno, ese texto apunta solamente contra China, que tiene empresas de esas características, y China está muy interesada en la hidrovía, en el Paraná, porque finalmente es el principal cliente de Argentina en materia de exportaciones. De manera que el negocio principal que Argentina tiene con China pasa por el Paraná, y los chinos dicen, bueno, acá quiero tener una participación. Hay una empresa muy importante que se llama COFCO de China, que figura entre las 4 grandes exportadoras de Argentina. Entonces, quienes están operando en este tipo están metidos en el gabinete y actuando a través de interpósitas personas. Por ejemplo, en el caso de la empresa belga, para dar un ejemplo, que probablemente se quede con la hidrovía, no hay ninguna asociación con China, pero hay asociaciones con proveedores locales en una cadena de producción que a su vez están ligados con China. Y al mismo tiempo, Estados Unidos quiere tener control de la hidrovía. Marcelo Longobardi, yo no lo leí pero me lo contaron, dice que la hidrovía es el estrecho de Hormuz de la República Argentina. Bueno, esto entre nosotros, yo ya lo dije hace mucho tiempo a nivel familiar, porque cuando Rosas bloquea a la flota inglesa y francesa el paso en la vuelta de obligado, se anticipa 200 años a lo que está haciendo Irán con el estrecho de Hormuz. Es decir, hay otra licitación muy importante, porque hay 14.000, creo que son 14.000 kilómetros de vía férrea de Belgrano Cargas, que es una trayectoria que abarca todo el país y en la cual China también está muy interesada, y una pelea muy grande con Estados Unidos. Esta pelea se produce en toda América Latina. Por ejemplo, en Perú, una vez que China instaló uno de los más grandes y modernos puertos del mundo, ahora aparece una base militar norteamericana a pocos kilómetros, en el mismo espacio, la misma distancia que hay entre la capital federal y el conurbano bonaerense entre nosotros. Entonces hay toda una pelea que se refleja en el gabinete, y hay un apuro en el gabinete por privatizar rápidamente, porque empieza a haber el temor de que efectivamente no puedan conseguir la reelección en octubre del año que viene. ¿La reelección o que se pueda llegar hasta octubre del año que viene? Bueno, varias cosas. Por ahora todos los analistas ven que el gobierno corre un peligro electoral. No ven que corre un peligro como el que corre el presidente boliviano. Claro, pero mi pregunta es a usted, Jorge, ¿usted ve que haya un peligro de que no pueda cumplir su mandato, Milei, como viene la situación, o cree que va a llegar a cumplir el mandato? Ocurre lo siguiente, hay una tendencia política natural que cuando se acerca un periodo electoral, las distintas clases sociales prefieren ir a la disputa electoral que achicar el problema si no hay una crisis financiera aguda. Esa crisis financiera aguda puede ser producida por lo que le conté hace un rato, del impacto que está teniendo finalmente la guerra mundial en las bolsas. Ya en Argentina ha subido el dólar, es decir, se ha desvalorizado el peso, ha aumentado el riesgo país, y como la bolsa de Nueva York ha caído, han caído las acciones en dólares de Argentina. Ahora, ¿cuál es la fuerza propagadora? Esto es un asunto muy serio. Por ejemplo, en Gran Bretaña, el Financial Times sacó un editorial pidiendo por favor desesperadamente que no reemplacen al primer ministro, porque sería interpretado por la City de Londres como un cambio de política
que llevaría al derrumbe de la bolsa. Y entonces le dice al Partido Laborista que si quiere hacer un cambio de algún tipo, después que perdió en forma tan arrasadora las elecciones municipales hace 2 domingos, no haga todavía ningún cambio de gabinete. Es un pedido formal del cuerpo editorial del Financial Times, que no haga ningún cambio con relación al primer ministro, porque la situación financiera en Londres es muy tensa. Quizás no tenga el mismo nivel de tensión en Nueva York, pero todo depende del volumen de la crisis, ¿no es cierto? Gran Bretaña está en una posición muy vulnerable, y entonces eso hace que una manifestación de cambio en la política presupuestaria, en la política del Tesoro, lleve a un derrumbe del mercado de Londres, pero eso se discute abiertamente. La única razón por la que el señor Keir Starmer, primer ministro de Inglaterra, de Gran Bretaña, continúa en su cargo hasta ahora, la principal razón es el temor al derrumbe de la bolsa. En este momento se está llevando a cabo. Sí. Milei no va a llegar, que es la pregunta que usted me hizo. Sí. Son factores que hay que ir ponderando en la medida que se vayan desarrollando. En este momento se está llevando a cabo, no sé si ya va a terminado, una manifestación allá en Buenos Aires defendiendo la salud pública. Y lo que me llamó la atención fue que lo que gritaba la gente era: basta de cosas tibias, hagamos como Bolivia, gritaban los manifestantes. Ahora el tema es que en Bolivia la central de trabajadores marchan con los trabajadores, impulsan esas medidas, a diferencia de esta central de trabajadores. ¿Cuál es la visión suya al respecto? ¿Se puede llegar a ver una onda expansiva de esto que está pasando en Bolivia, o es algo imposible que suceda? No, ocurre lo siguiente. América Latina tiene peculiaridades muy marcadas. Esto se ha probado en toda la historia. No hay corrientes que dominan enteramente un periodo. Cada país se asimila de una forma diferente porque se han estructurado diversas historias nacionales y tienen esa proyección. Entonces el problema consiste, lo que veo es lo siguiente: como le conté al principio, le hice todo el relato, que esta reacción frente a un Milei boliviano despierta la conciencia popular en el trabajador de la salud, de la educación, etcétera, que nosotros podemos hacer lo mismo. Que realmente se armó un mito de que, bueno, que Milei ganó las elecciones, que hay que respetar esto y que hay que respetar lo otro, y que se lo vendieron, y en alguna medida algo se aceptó, etcétera, etcétera. Hoy usted tiene un conflicto como el de Fati, en donde el lunes pasado, ante la propuesta de un sector de una asamblea de ocupar la fábrica, el sindicato se opuso muy enérgicamente, diciendo que no quieren tener un desalojo policial. Usted se imagina que los bolivianos que están ahora en la calle, el último temor que tienen es el desalojo policial, porque ya la policía y el ejército están totalmente desplegados. Ya hay 6 muertos y 40 heridos. Confirmado. Que ya hay 6 muertos y 40 heridos más o menos. Así que está firme el pueblo boliviano. Por eso le digo, quiero que usted vea un dirigente del FITU en un sindicato industrial como el neumático rechaza una ocupación de fábrica frente a una patronal que está vaciando su empresa por el temor a una represión policial. Y además pertenece a un partido que se autodefine como partido de combate. Bueno, un partido de combate dice: no puedo ocupar la fábrica, sería inconveniente hacerlo, rechazamos ocupar la fábrica porque habría un desalojo policial. Si yo lo comparo esto con Bolivia, evidentemente las cosas son diferentes. Es decir, acá todavía tiene que producirse un cambio
más profundo en la conciencia popular que se manifiesta en las marchas de la educación o que se manifiestan en estas medias, digamos, como en Bolivia, que se manifiesta en la marcha de la salud. En la marcha de la educación y muchas otras marchas, la gente pedía huelga general. Y no se la pedía a la CGT, era una expresión de deseos, una voluntad colectiva, ¿no es cierto? Pero no había ninguna chispa, ningún elemento, digamos, que conectara con esto. Luego, los dirigentes de los movimientos populares de Bolivia no son sectores independientes del Estado. Todos van con ambiciones de quedarse con una parte de la torta estatal. Es una pelea de intereses de los dirigentes económicos. Es totalmente de esa manera. Además, fíjese que dos corrientes, inclusive una que se considera trotskista, está pidiendo que lo echen al presidente y que se convoque elecciones libres. Bueno, en las últimas elecciones le dieron la victoria a la ultraderecha. Es decir, ganaron 2 de ultraderecha y luego estos 2 de ultraderecha fueron un balotaje y ganó uno de ellos. Probablemente si hay elecciones la gana el otro de la ultraderecha, el que perdió con Rodrigo Paz. Entonces, ¿dónde está la orientación política en Bolivia? No hay una orientación política en Bolivia. Evo Morales apareció, y yo inclusive ayer tuve la oportunidad de ver a un individuo en la televisión, que era de la organización de Evo Morales, y que había sido, bajo el gobierno de Evo Morales, procurador, no sé si procurador general o procurador del Tesoro, que decía, nosotros no tenemos ningún inconveniente que siga este gobierno. Entonces hay una confusión política muy grande. Lo que pasa es que también los pueblos, cuando se movilizan, utilizan los métodos que fueron aprendiendo de sus padres y todo lo demás, y Bolivia es un país donde ha habido revoluciones y levantamientos populares, digamos, de gran magnitud. Pero la dirección política de estos movimientos en el día de hoy es completamente confusa. Entonces, Evo Morales es un dirigente cocalero, ¿se dice? ¿O cocaletero? Cocalero, sí. Y que surge de un partido que era el MAS, el Movimiento al Socialismo. Y con esas consignas fue que llegaron a asumir el poder. ¿Usted qué balance puede dar así por arriba de lo que fue el desempeño como presidente de Evo Morales? Porque acá es donde más muy controvertida. ¿Cómo lo ve usted? No, bueno, lo mismo que alguno diría de Néstor Kirchner o de Cristina, porque cuando Evo Morales llega al gobierno se da un fenómeno extraordinario en Bolivia, que también benefició a Chávez en Venezuela, que es un alza espectacular de los precios del petróleo. Tan espectacular que Repsol y British Petroleum aceptan firmar convenios en donde la renta petrolera que le reconocen es elevada, pero no tan elevada como en la mayoría de los países. Como diciendo lo siguiente, bueno, pero yo acá tengo esta concesión, el precio del petróleo en un momento determinado llegó a $150. Con toda la guerra de Irán todavía no llegó a ese nivel, ¿no es cierto? Y entonces, con ese dinero que entró, fomentó una cantidad de cosas que mejoraron. Por ejemplo, empezaron por mejorar la posición del Tesoro. Bolivia, un país con déficits fiscales crónicos y también déficit comercial, tenía superávit comercial y tenía un gran superávit fiscal por un ingreso muy importante de exportación petrolera. El petróleo había reemplazado la minería en Bolivia en el periodo de... Y entonces hicieron algunas cosas, etcétera. De todo modo no cambió nada, porque el punto lo que ocurrió realmente es que las empresas petroleras, precisamente porque no era un gobierno que las apoyaba a ellas, se limitaron, como Repsol acá en Argentina, a extraer el petróleo que había y de ningún modo de reinvertir ganancias ni ampliar. Entonces terminaron con una crisis
de oferta en el petróleo y principalmente en el gas. El gobierno trató de retener todo eso con medidas proteccionistas, precio máximo, etcétera, pero al final el gas empezó a vender en el exterior al precio interno. ¿Se entiende? Es decir, se lo compraba al precio interno y se lo vendía en el exterior al precio internacional, y se armaron las mafias que lucraron con la diferencia. Uno de los problemas de estas movilizaciones es que eso continúa. El gas que importan, después de exportarlo durante tantos años, parece que viene sucio, viene falsificado, lo que fuere, y arma un escándalo de primera magnitud porque impide transporte de mercaderías, etcétera. Cuando yo le señalo que Evo Morales era del partido del Movimiento al Socialismo, o sea, no es un hecho casual, o sea, lo que yo apuntaba un poco, que luego él fue presidente, si usted considera que llevó a la práctica algo del socialismo en su gobierno. No, del socialismo absolutamente nada, absolutamente nada. En primer lugar, el socialismo indigenista no existe. El indigenismo no tiene el carácter colectivo del socialismo. Podrá tener algunas reivindicaciones convenientes y positivas, porque en este momento hay una movilización indígena porque Rodrigo Paz dictó una ley, o mejor dicho, envió una ley al Congreso, tiene mayoría, se la votaron, que establece que las tierras que en la Constitución Nacional reformada por Evo Morales o en el periodo de Evo Morales se prohibía que las tierras agrícolas de campesinos, etcétera, pudieran ser enajenadas, esta ley libera la compraventa de tierras. Entonces va a haber una ola de concentración de tierras, tanto en el altiplano como en la zona de Santa Cruz, en la denuncia que se hace. El precio de la tierra va a subir considerablemente porque antes no se podía comprar ni vender y por lo tanto objetivamente no tenía ningún precio, y ahora sí. Y detrás de todo esto hay una pugna de la Gran 7 por el litio, por los minerales raros, por el cobre, por el oro, entre China, Alemania y Estados Unidos, que son los tres que es lo que importa en la política boliviana, que están atrás de esto diciendo hay que defender este gobierno en función de lo que haga en materia de entregarnos concesiones de estos materiales vitales para la fabricación de semiconductores y distintos materiales que tienen que ver con inteligencia artificial. No hay nada en la cabeza política de la dirigencia del actual momento que se lo vea como planteando una cuestión de poder que afecta a las relaciones de fuerzas internacionales. Están desde el punto de vista político, están en la cosa pequeña. Cuidado. Entonces parece que Rodrigo Paz suspendió la entrada en vigencia de esta ley. No la anuló. Quiere decir que es una ley muy importante para las empresas mineras y también para la agricultura, para los grupos agrícolas, o como se llamaba acá, hay un nombre para ellos que ahora se ha hecho muy habitual. Bueno, los grupos de siembra, ¿no es cierto? Los grupos que desarrollan las grandes siembras son grupos financieros que contratan y subcontratan los trabajos agrícolas, y eso ocurre en la Argentina y fue el eje del levantamiento contra aquella resolución 125. La próxima pregunta, yo lo voy a enganchar con dos cositas que dijo usted, esto de socialismo no tiene nada, un partido que se llama socialista, las medidas que toman, y por el otro lado que dijo que el FITU, que es el principal partido con chances remotas de acceder al poder, pero que algunos barajan que la tienen, su dirigente máxima, que es Miriam Bregman, yo hoy estuve escuchando un reportaje que le hicieron, una nota muy cortita,
Entonces le preguntaron si estaba dispuesta a acceder al poder y de qué manera, y ella dijo, la idea es hacerlo con total democracia, a través de una asamblea constituyente, que se tomen todas las medidas que elija la gente a través de la asamblea constituyente. Entonces dio, por ejemplo, el tema de no pagarle la deuda al Fondo Monetario Internacional, porque la deuda era legítima, etcétera, etcétera, pero ella hizo hincapié solamente, por ejemplo, la deuda del fondo, que creo que son 57.000 millones de dólares que hay con el fondo, y la deuda debe ser en total de casi por los 500, creo, ¿no? ¿Se puede hacer eso a través de una asamblea constituyente, que es un instrumento de este sistema? ¿Sería un método socialista de estar en el poder? No, yo no lo abordaría de ese ángulo. A ver, lo escucho. Yo no lo abordaría, lo explico muy rápidamente. En este momento la colocan frente a preguntas diciendo, bueno, ¿qué haría usted si es presidenta? Ella tiene que contestar qué es lo que haría. Si él empieza a declarar que en forma ideal debe ser esto, lo otro y todo lo demás, le está sacando el culo a la jeringa. Y en el fondo está mostrando un carácter muy conservador, porque se conformarían con aumentar mucho en votos y por lo tanto mucho en representación parlamentaria. Mucho me refiero proporcionalmente a lo que son ahora, ¿no es cierto? Ajá. Que es la ambición que yo creo que tiene el partido de Miriam Bregman y Miriam Bregman, ¿no es cierto? Crecer, etcétera, no son ingenuos, saben que las cosas son difíciles, ¿no es cierto? Bueno, son militantes, etcétera. Pero frente a todos los problemas del poder político, le saca la responsabilidad, tiene que decir lo que va a hacer si es presidenta. Por ejemplo, pero Jorge, un partido político, así no tenga ninguna chance, tiene que presentar una plataforma electoral y esa plataforma tiene que ser honesta. ¿O no es así? Sí. Entonces, si ella está diciendo que esa es lo que haría como presidente, ¿es lo que debe figurar en la plataforma del FITU o no es así? Bueno, Macario, vamos a suponer que sí, no figura. Hasta ahora puede cambiar, ojo. Está bien que los programas cambien cuando las situaciones cambian. Yo trato este tema que usted me está colocando con toda prudencia y con toda claridad. Yo lo que le quiero decir es esto. Usted después puede convocar cualquier asamblea constituyente. En primer lugar, con tanta legalidad como la que ella está expresando, hay que recordarle que la asamblea constituyente solo puede ser convocada por el Congreso con el 2/3 de los votos, ¿no es cierto? Y hasta puede fijarle un temario a esa asamblea constituyente. La chance incluso de que el FITU gane las elecciones presidenciales, de que tengan mayoría en el Congreso, son remotas. Así que si empezamos a hacer las cuentas, ¿no es cierto?, los porotitos, cuántos diputados, cuántos senadores, cuánto esto y cuánto lo otro, va a ser un gobierno kirchnerista más. ¿Me explico? No, acá dejemos el problema de si hay que ser legal o no hay que ser legal, la democracia o no la democracia. Yo, en lo personal, me considero, muchas veces lo he dicho así por temperamento, recontra y ultrademocrático. En un juicio que le han hecho a un dirigente del FITU por antisemitismo, porque se expresó esto con el sionismo, me presentaron como testigo y estuve casi hablando 1 hora, cuando los testigos hablaban 10 minutos. Ahora, como eso no depende de mí, sino dependía del interrogatorio de la fiscal, no es que yo hablé 1 hora, sino que me interrogaron, digamos, durante 1 hora. Discutimos la libertad de expresión y todo lo demás, y fui tajante, absoluto y total con ese tema, y me gané la confianza de la jueza. Esa fue la opinión de los abogados que había ahí, de que la jueza entendió el discurso que se había pronunciado y efectivamente absolvió, por lo menos en esa instancia, al acusado por parte de la DAIA, de la organización que agrupa a las organizaciones judías en la República Argentina. Entonces, dejemos el tema de la democracia, de todo este fenómeno.
El tema es el siguiente: si uno llega al poder, o llega al gobierno, y es marxista, tiene una situación compleja. Tiene que decir qué va a hacer. ¿Y qué va a hacer de inmediato? ¿Cómo va a transformar la balanza de poder? Si no transforma la balanza de poder, es el divino botón. Entre el PCS, y ahora voy a hablar en términos personales, y yo, pero cuando estaba en el Partido Obrero, tuvimos una diferencia subterránea, pero que yo desde el comienzo entendí que era muy profunda. Nosotros ganamos las elecciones en el Consejo Deliberante de Salta, y ellos ganaron las elecciones en el Consejo Deliberante de Libertador General San Martín en Jujuy. Claro que la capital de Salta es infinitamente más importante en términos de población, de mundo político, que Libertador General San Martín. Pero nosotros, por ganar, planteamos que queríamos la presidencia del Consejo Deliberante. Y ellos en Libertador Jujuy no hicieron lo mismo, porque dijeron que eso es colaborar con la burguesía. Es decir, lo vuelvo a decir, le sacaron el culo a la jeringa, porque la gente los votó para que hagan algo, y lo votó un Consejo Deliberante. O no se hubieran presentado, y si se presentan tienen que ejecutar un mandato. Debido a nuestro reclamo de tener la presidencia del Consejo Deliberante, el municipio de Salta no pudo funcionar durante 4 meses porque los partidos de las patronales se oponían a que tuviéramos la presidencia del Consejo Deliberante de Salta. Incluso cuando eso es una costumbre en Argentina, en todos los parlamentos, legislaturas, consejos, etcétera, no importa el color del partido que salió primero, tiene la presidencia. Por ejemplo, es el caso también de la Cámara de Diputados, no de senadores, porque la presidencia de senadores lo ocupa la vicepresidenta. Bueno, en este caso la vicepresidenta, es decir, el vicepresidente. Entonces lo que importa en senadores es el segundo presidente, que lo elige directamente el Senado. Nosotros teníamos preparado un plan para si nos daban esa posición. Porque finalmente, cuando yo estuve en Salta varias veces y se armaron las polémicas, nosotros teníamos que conciliar 2 objetivos: nuestro objetivo estratégico socialista y haber recibido un mandato para que cambiáramos cosas en la Municipalidad de Salta. Y aunque no pudiéramos cambiar esas cosas, nosotros teníamos que hacer todo para cambiarlas, chocar con el poder instalado y revelarle a la población de Salta dónde están los obstáculos para que las cosas no cambien, o que hacen que las cosas no cambien. Y de esa manera reforzar, a través de la movilización, nuestra capacidad política para chocar contra el poder constituido. Entonces, cuando uno va a una elección, está buscando un mandato, tiene que cumplir con un mandato, tiene que hacer cosas. No puede decir, bueno, que esto lo haga una asamblea constituyente. Porque ya les digo, hay un montón de requisitos legales que complican una asamblea constituyente, etcétera. Real, tiene que estar de acuerdo el otro, tantos meses de discusión, Mientras tanto, en Argentina, bajo las barbas de Miriam Bregman, se fugan todos los capitales. Quedan 9 minutos de... No hay un mango. Quedan 9 mango en la Argentina. 9 minutos de programa y no hemos hablado, más allá del tema de Bolivia, de ningún tema internacional. Y estamos en guerra. El mundo está en guerra, por más que haya ahora un parate, una tregua, no sé cómo llamarlo, en el tema del Medio Oriente. Bueno, no hay ¿Cómo ven los hechos? No hay un parate. No, sí, los combates siguen. Por ejemplo, Líbano e Israel firman treguas, y mientras están firmando ahí treguas, la aviación israelí sigue bombardeando.
Lo mismo ocurre con el estrecho de Hormuz. Hay navíos norteamericanos que están interviniendo. Hay navíos que, muy interesante, leí una cosa muy interesante, que son para desminizar, sacarle minas. Sí. Está lleno de minas, y cómo operan ahora con las nuevas tecnologías, con robots, etcétera, pero tienen que estar custodiados, protegidos con armamento. Todo eso continúa. Lo que está interrumpido es la reanudación de los bombardeos de Israel y Trump y Estados Unidos, que había llevado a esa destrucción masiva que se había producido en Irán y a la respuesta iraní del estrecho de Hormuz. La reunión de Trump con Xi Jinping en Pekín, en China, demostraron que esto no tiene solución. Ese estrecho de Hormuz no va a volver a ser libre de ninguna manera para el tránsito de nadie, porque ahora que hay una guerra, el que gana la guerra se queda con el estrecho de Hormuz. Y los yanquis, que dicen que ellos quieren la liberación del estrecho de Hormuz, mienten descaradamente, porque si ganan la guerra, van a tener el control del estrecho de Hormuz y van a hacer lo que están haciendo con Cuba, que cualquier empresa que le venda el petróleo a Cuba, Estados Unidos la sanciona. Entonces, un país que se la pasa sancionando a todo el mundo porque no hacen cosas que ellos quieren que se hagan, una vez que gane una guerra no le va a entregar el estrecho de Hormuz a nadie. Y si por el contrario Irán derrota a Trump, no va a entregar el estrecho de Hormuz, que se le demostró tan valioso para poder ganar. Y si firman un acuerdo, en el acuerdo va a figurar que el estrecho de Hormuz sigue en Irán, porque si ganan firmando un acuerdo, entrega el estrecho de Hormuz, una semana después lo hacen polvo, porque Trump no cumple ningún acuerdo. Logra que se libere, el enemigo o adversario en este caso da un paso atrás y el tipo aprovecha para sacudirla con todo. Mire, mientras estaba negociando con Putin y le ofrecía un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia, y etcétera, 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 fue penetrando los países del sur de Rusia, el Cáucaso, al sur donde están Georgia, Azerbaiyán, Armenia, etcétera, los terminó tomando todos y logró que un corredor geopolítico y comercial, que Irán no dejaba que se armara porque iba a ser utilizado por fuerzas adversarias a Irán, ese corredor se inauguró con el apoyo de 47 países en una conferencia y le pusieron de nombre Donald Trump. Y recorre todo el norte, por sobre Irán, hasta el Asia Central, y Rusia perdió. Mientras Trump le hacía el cuento del acuerdo con Rusia, Rusia perdió el Cáucaso Sur, perdió Azerbaiyán, perdió Armenia, y ya había perdido, bueno, todavía retiene una influencia en Georgia, pero la puede perder en cualquier momento. Yo antes de salir para la radio, con respecto a este tema, antes de salir para la radio vi una noticia, no la pude chequear todavía, pero bueno, me pareció que era veraz, que por primera vez el Congreso del Senado de Estados Unidos llegó a juntar los votos suficientes para sancionar una ley donde le impide a Trump manejarse con la libertad que se estaba manejando hasta ahora con respecto a la guerra, que todo tiene que pasar por el Congreso. Esto, de ser cierto, seguiría limitando la capacidad de toma de decisiones de Trump, las va a pasar por encima, las va a irrespetar. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Ahora las cosas se dieron vuelta. Entre los círculos más derechistas de Estados Unidos corre el temor de que frente a la incapacidad para derrotar a Irán y los problemas económicos que se crearon, Trump termine firmando un acuerdo que ellos rechazan.
Entonces, de hace tiempo le vienen advirtiendo que cuidado con un acuerdo con Irán, porque nosotros no te lo vamos a ratificar en el Congreso. Y ahora usted escuchó correctamente, porque aunque yo no lo escuché, vengo siguiendo esa noticia, de que los republicanos se han aliado con los demócratas, una parte de los republicanos han armado una mayoría para bloquear un acuerdo con Irán, no para facilitar un acuerdo con Irán. El que motoriza todo esto, el diario que motoriza todo esto, es el Wall Street Journal, que quiere que se invada Cuba y quiere que, ante la resistencia que ha opuesto Irán, Estados Unidos despliegue toda su fuerza y termine destruyendo la infraestructura completa del país y ocupándolo. También he leído por ahí que Turquía se está poniendo al frente de un bloque de países que podían llegar a intervenir militarmente contra Israel. ¿Es posible esto? ¿Cómo lo ve usted? Sí, claro, es lógico, es posible porque Turquía siempre reclamó para ella la tutela sobre Siria, y hoy la mitad de Siria está ocupada por Israel. Eso es intolerable para Turquía, y es doblemente intolerable porque quien derribó a Bashar al-Assad fue Turquía. Este hombre, que tiene un nombre muy largo, pero que su nombre original es Golani, que me resulta más fácil recordar, porque nació en las alturas del Golán, pero que después se lo cambió, como se hizo de Al-Qaeda, adoptó otro nombre que es largo y no lo logro retener. Él fue armado por Turquía, y cuando Turquía le dio el visto bueno, mandó una invasión, un ataque relámpago, y derrocó a Bashar al-Assad. Entonces, el nombre de Turquía. Ahora, sin la venia de Estados Unidos no hubiera podido asumir. Estados Unidos es un aliado de Israel. Entonces hay ahí una situación, un impasse, que nadie quiere quebrar porque se va a armar la podrida en cualquier momento. Turquía tiene aspiraciones de dominación, su burguesía tiene lazos con los países árabes, entonces tiene, en esta guerra, ella también tiene, ¿cómo se llama? Los botines, ciertos botines que quiere conquistar para Turquía. Porque lo único que va a ser multilateral no es el mundo, sino la guerra. Todos los que van a una guerra tienen sus objetivos de conquista, y los han declarado y todo el mundo los conoce, etcétera. Lo que pasa es que de llegar a darse esta alianza militar contra Israel, va a haber guerra para rato acá, más allá de esta tregua momentánea que estamos viviendo. Como que se puede seguir extendiendo. Por supuesto, porque Turquía no es indiferente. Mire qué interesante. Turquía, miembro de la OTAN, no es indiferente al resultado de la guerra en Irán, porque una victoria aplastante del sionismo y de Trump para Turquía representa un avance de sus enemigos. Y aunque no comulgue con Irán o con el gobierno de Irán, tiene en cuenta todos esos factores. Claro, indudablemente. Es decir, en este momento se está moviendo todo. En el Medio Oriente, en los países árabes, todo con todo. El país más chiquito tiene una posición tomada. Por ejemplo, ¿quién iba a pensar que Qatar era importante en esta guerra? Pero Qatar tenía el yacimiento de gas más importante y se le hicieron pelota a los iraníes porque Israel, con anterioridad previa a esto, le había bombardeado el principal yacimiento de Irán. Entonces, como represalia, Irán atacó. Entonces, toda la carencia de gas que hay es porque el yacimiento, que ahora no me acuerdo cómo es, pero lo tengo anotado en algún lugar, no recuerdo su nombre ahora, es uno de los principales proveedores de gas a nivel internacional, de gas licuado. ¿No es cierto? Es el yacimiento de gas más importante del mundo.
Bueno, Jorge, nos pasamos en el horario de nuevo. Acá me están haciendo seña, así que le agradezco mucho y nos vemos el miércoles siguiente, si usted está de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias y que pasen y tengan una buena semana. Y bueno, yo desearía que los trabajadores bolivianos se anoten algunas victorias. Ojalá así sea.